quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días, y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir. Hola, ¿cómo les va? Para mí es un privilegio poder tener una parte en el programa de este encuentro, y agradezco a la Iglesia, al pastor César, por la oportunidad de compartir estos minutos. Quiero aclararle a todos ustedes dos o tres cosas. La primera, disculpen, la imagen es horrible. Yo me encuentro en este momento en Estados Unidos, en mi casa, acá, y de tecnología no sé nada. Yo veo la imagen de César, este buen mozo, con la luz perfecta, y lo envidio, pero yo de tecnología, de teología y de Biblia sé mucho, pero de tecnología no sé nada. La segunda aclaración es que esto no es un sermón, una ponencia, una conferencia, una revelación del cielo o algo por el estilo. Es una conversación donde voy a dar mi opinión personal, que también es muy provisoria porque uno va cambiando conforme las circunstancias la manera en que piensa, pero me pidieron que hablara de una iglesia sin templos, una iglesia sin un lugar de reunión bajo un techo. Y sobre eso quiero reflexionar porque me parece es una reflexión muy importante en tiempos como estos, cuando la pandemia de COVID-19 nos ha colocado a las iglesias evangélicas, en realidad a todas las iglesias cristianas, en una situación de conflicto al plantear la necesidad de no reunir gente bajo un mismo techo. Y esto en algunos casos ha provocado sufrimiento, el temor de ver impedido el cumplimiento de la misión cristiana en el mundo, el dolor de no poder tener comunión los unos con los otros, de adorar juntos al Señor, y especialmente de tener un culto de adoración como más o menos hemos estado acostumbrados hasta ahora. Permítanme abordar la cuestión tal como me ha sido planteada. ¿Qué va a pasar en el futuro inmediato o qué está ocurriendo ahora en este presente tan conflictivo con los templos como lugar de adoración a Dios? ¿Qué va a pasar con nuestro buen hábito de congregarnos para la adoración, la proclamación del Evangelio, el servicio, etc.? Si ustedes me permiten, quisiera comenzar con una
reflexión un tanto histórica, porque me parece que esta reflexión que nos lleva hacia el pasado es importante para entender qué nos está ocurriendo en el presente. El primer templo que conocieron los primeros cristianos, es decir, el que conoció Jesús, el que conocieron los 12 apóstoles, el que conoció Pedro y Juan y el que conoció la primera iglesia cristiana en Jerusalén, fue el templo de Jerusalén. Ese templo tenía antecedentes porque en realidad estaba en construcción todavía. El templo que visitó Jesús y los apóstoles era el templo que había reformado o reestructurado y redecorado nada menos que Herodes el Grande, y que todavía no estaba terminado del todo para cuando Jesús lo visitó. Ese templo estaba montado allí en Jerusalén, en la plataforma del templo, donde antes se había reconstruido el templo en tiempos de Esdras y Nehemías y en los años que siguieron, y sobre la base del templo más famoso, que fue el de Salomón, que fue, digamos, el primer templo construido con mampostería, mármol, revestimientos de todo tipo y siguiendo un determinado patrón arquitectónico. Los hebreos antes nunca habían tenido un templo. Es decir, el primer lugar de adoración que tuvieron lo construyó Moisés bajo instrucciones muy precisas de parte de Dios, y lo conocemos como el tabernáculo de reunión o tabernáculo, que saben ustedes, era un recinto, más que un recinto, era un predio rodeado de toda una cortina y que adentro contenía dos lugares cubiertos, también hechos de cortinas, de cuero y demás, que eran el lugar santo y el lugar santísimo. No voy a darle todos los detalles, porque ustedes ya seguramente los conocen, y si no, los tienen bien registrados con minuciosidad en el Antiguo Testamento. Noten ustedes que el tabernáculo no era un templo, es decir, era una estructura portátil que el pueblo en los 40 años que estuvieron en el desierto llevaban de acá para allá, de acá para allá. Pero tenían el concepto, sí, de que allí, en ese recinto, especialmente en el lugar santísimo, moraba el Señor. Es decir, la gloria de Dios, la Shekinah, estaba entre las dos salas de los querubines de oro que estaban reclinados sobre el propiciatorio, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero una vez al año, que era la única vez que el sumo sacerdote ingresaba a ese recinto especial. Cuando el pueblo se movía, desarmaban todo las tiendas y las plantaban en algún otro lugar. Cuando entraron a la tierra de Canaán, finalmente el arca del pacto y todo esto quedó en Silo. Y es de Silo de donde David la llevó a Jerusalén y donde terminó en el templo que a su vez terminó el rey Salomón, que fue el templo por excelencia. Ahora, ¿de dónde sacaron los judíos la idea de construir un templo y de abandonar la tienda de reunión? La idea de la tienda de reunión se la dio Dios a Moisés y, como dije, Moisés la construyó conforme las indicaciones del Señor. Pero Dios nunca le dio una indicación al pueblo o a los líderes del pueblo de que quería un templo. El templo fue una iniciativa humana, no divina. Y esa idea de templo como lugar de habitación de la divinidad no es de origen divino, sino de origen pagano. Es decir,
los israelitas imitaron los templos de Baal, Moloch, Astarte y otros dioses fenicios y de otras naciones, construidos en piedra, revestidos muchas veces en mármol, y luego en imitación de los templos griegos de una construcción muy sólida. Piensen ustedes en el Partenón o el templo de Apolos en Sicilia o lugares así. El Agrigento tiene todo un predio enorme, hectáreas y hectáreas cubiertas de templos de la época griega y más tarde de la época romana. El templo es un recinto de adoración a la divinidad, cualquiera que sea, de origen pagano, que generalmente era toda una columnata con un techo a dos aguas y en el medio de ese recinto la estatua del dios que se adoraba, Zeus o Júpiter o quien sea. De hecho, una de las grandes maravillas del mundo antiguo era el templo de Diana de los Efesios en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Que el propio apóstol Pablo se ocupó de condenar como un elemento pagano. Quiere decir que el templo de Jerusalén que construye Salomón era una idea de David, en primer lugar, que quiso construir casa al Señor, es decir, no una tienda movible que acompañaba al pueblo por donde anduviera, sino un monumento, un mausoleo, algo sólido que durara en el tiempo y le garantizara al pueblo la presencia de Dios más allá de lo que pasara. Salomón construyó el templo en imitación de los templos paganos de sus días. Así como se casó, no sé con cuántas princesas paganas, también construyó un templo de raíz pagana en donde encerrar a Dios, aun cuando la palabra es muy clara ya en los profetas de que Dios no habita en casa construida por manos humanas. Ese templo obviamente pasó por una serie de circunstancias. El imperio neobabilónico, Nabucodonosor y compañía, lo hicieron polvo, casi no dejaron piedra sobre piedra, según el testimonio bíblico. Luego con Esdras, Nehemías empezó la reconstrucción y el proyecto se completó, como dije, se completó, casi se completa con Herodes. En el año 70, los romanos, Tito Vespasiano y sus tropas destruyen la ciudad de Jerusalén y el templo pasa a la historia. Nunca más se construyó un templo a Yahweh, a Jehová, en Jerusalén hasta el día de hoy. Más tarde, cuando vienen las invasiones bárbaras, el recinto del templo, que había sido arrasado hasta los cimientos, pasa a ser el lugar de la construcción de una mezquita que hoy está en pie. El templo que conocieron los cristianos fue este, pero no, los cristianos lo tenían, los primeros cristianos, y de hecho Jesús mismo, lo tenían como un lugar de oración y de adoración. De hecho, el propio apóstol Pablo entró al templo a cumplir con sus votos nazareos y todo lo demás, y saben ustedes el lío que se armó ahí, porque lo acusaron de haber introducido a un gentil en el lugar donde no tenía que introducirlo, y casi le cuesta la vida, ¿verdad? Ahora, Pablo, por poner un caso, o Pedro, o Juan, de los que nos dejaron escritos en el Nuevo Testamento, en ningún momento dicen, planten iglesias, construyan templos. Porque para ellos estaba muy claro que el único templo que podían aceptar era el de Jerusalén y que todos los demás eran templos paganos. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que el cristianismo se expandió notablemente y lo hizo usando, en primera instancia, el cristianismo palestino, usando las estructuras de el otro lugar de adoración que se desarrolló durante la diáspora, cuando ya no había templo, y que era la sinagoga. La sinagoga también tenía un edificio. Por ejemplo, hoy
podemos ir a visitar los restos de la sinagoga de Capernaum. Y ahí podemos ver cómo era la estructura de ese edificio. Pero la sinagoga no era tanto un lugar de adoración al estilo pagano, porque, por ejemplo, la sinagoga de Capernaum o cualquier otra de las sinagogas que existían en aquel entonces, tenían un altar, como tenía el tabernáculo de reunión y como tenía el templo de Jerusalén. Porque la sinagoga, más que un lugar de sacrificio, era un lugar de educación. Se enseñaba la Torá. Ustedes hoy entran a una sinagoga y no van a ver un altar. Lo que van a ver es un púlpito en el centro, y lo que van a ver en un costado, en un nicho, es el rollo de la Torá, que es venerado, porque es palabra de Dios. Entonces, la sinagoga pasa a ocupar el lugar del templo en la diáspora. Pero cuando se empiezan a convertir gentiles, estos gentiles greco-romanos venían con una mentalidad pagana. Estaban acostumbrados a ir al templo de Isis o Osiris, de Diana, de Zeus o de quien sea, a presentar sus votos ante la estatua, sus libaciones o los sacrificios, en algunos casos en altares. Pero cuando estos gentiles se convierten y se integran a congregaciones que no se reunían ni siquiera en un edificio de una sinagoga, estoy hablando de los gentiles, sino que se reunían en sus propias casas. El modelo de cultos, de adoración, de proclamación y de discipulado o enseñanza se llevaba a cabo en las casas, y había para fines del primer siglo miles y miles de casas desde Inglaterra hasta Edesa, Mesopotamia e incluso más allá, quizás llegando hasta la India. Para cuando llegamos al siglo VII, ya el cristianismo estaba establecido en Inglaterra y en China. Año 635 es una fecha que nos marca la llegada del cristianismo a Northumbria, en el centro de Inglaterra, y la llegada del cristianismo a Shangan, cerca de Beijing, en China. En toda esta cristiandad, el lugar de reunión mayormente eran las casas de los creyentes, tal como leemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasó en el Imperio Romano? En el Imperio Romano se convierte en el año 312 el emperador Constantino. Se convierte, entre comillas, porque el tipo siguió siendo un pagano de primera, pero a último momento se hizo bautizar por las dudas y cambió la situación radicalmente del cristianismo en el ámbito del Imperio Romano, que de perseguido pasó a ser beneficiado por el Estado, y se produce la unión de la Iglesia y el Estado. Y acá se presenta el templo cristiano otra vez. Es decir, después de su conversión y todo lo demás, en honor a su madre, Constantino manda construir en la capital del Imperio Oriental, Constantinopla, que llevaba el nombre del emperador, un tremendo templazo que está todavía en pie, el templo de Santa Sofía, que hoy es una mezquita y que en años recientes había sido transformada en un museo, y que gracias a las gestiones del presidente Erdogan hace un par de años ha sido consagrado, el año pasado, ha sido consagrado como mezquita activa una vez más, y ha perdido todo sentido de monumento cristiano. No había templos prácticamente hasta entonces. Los teólogos han encontrado, y esto es algo muy interesante, los restos
de una casa convertida en lugar de reunión de los cristianos al lado de las murallas de Edesa. El rey de Edesa, Agar, era cristiano y permitió la construcción, la modificación de una casa. Es muy interesante porque parecen la manera en que muchas iglesias se han desarrollado en América Latina, comprando una casa, tirando 2 o 3 paredes abajo y creando un saloncito de reunión con un bautisterio al costado. Esto está en Edesa y aparentemente este templo fue construido, el lugar de reunión bajo techo, fue construido en el año 201. Pero hubo muy pocos templos, porque los pocos lugares de reunión, por lo menos dentro del Imperio Romano, fueron destruidos bajo la persecución. En el Imperio Persa, 100 años más tarde, ocurrió más o menos lo mismo. Pero en el Imperio Romano, del lado occidental, lo que ocurrió es que cuando vinieron las invasiones bárbaras, que tiraron por tierra al imperio, la única institución que quedó en pie, romana, fue la iglesia. Y entonces se produce un traslado de todo lo romano, de toda la estructura del Imperio Romano, inclusive las estructuras paganas, los templos paganos, pasan a transformarse en templos cristianos. Ya el latín, la lengua del imperio, pasa a ser la lengua de la iglesia. Digamos, oficiales de gobierno del Imperio Romano, como los cónsules, pasan a ser los obispos de la iglesia y se arma una estructura jerárquica en la iglesia, y el emperador pasa a ser el papa a partir del siglo V, mediados del siglo V en adelante. Las basílicas romanas, que eran los lugares donde se administraba justicia en el Imperio Romano, y algunas de ellas todavía están en pie, fueron convertidas en basílicas cristianas. Y entonces se colocaba el altar en el lugar central y ya no se sacrificaba un cordero como en el templo, o un becerro como en el templo de Jerusalén, pero sí se volvía a sacrificar a Jesús mediante la Eucaristía, convertido en la Edad Media, o entendida a partir de la Edad Media como literalmente el cuerpo de Jesús, literalmente la sangre de Jesús, por ese misterio mágico, supersticioso de la transubstanciación. A lo largo de toda la Edad Media, esta fue la situación. Las basílicas románicas dieron lugar en la Alta Edad Media a la construcción de grandes catedrales, que son monumentos extraordinarios, no tanto para la gloria de Dios como para la gloria humana de los que la construyeron, porque las catedrales son el producto de la nueva burguesía medieval, donde así como los faraones construían grandes pirámides, las nuevas clases ricas de las ciudades medievales construían su catedral y competían de ciudad en ciudad a ver quién las hacía más altas, más lujosas, más espectaculares y más grandes. Y hoy uno puede ir a Europa y hay cientos y cientos y cientos de estas construcciones que son realmente admirables, expresión del arte gótico, de la arquitectura gótica. Cuando se produce la reforma, no se produce ningún cambio en lo que hace a el templo como lugar de reunión y de adoración. La única cosa es que en el altar se cambia el altar del sacrificio eucarístico por el púlpito, especialmente en la tradición reformada. Y de ahí viene esa tradición evangélica de tener el púlpito en el centro con una gran Biblia abierta, o un altar atrás con una gran Biblia abierta, dándole, digamos, combinando un poco lo del templo de Jerusalén con la sinagoga, ¿no es cierto? El lugar de adoración a Dios con el lugar de enseñanza
de la palabra. Y así pasó a la tradición evangélica, no hasta el día de hoy. Nunca se revisó críticamente la historia que acabo de contarles. Nadie se preguntó jamás sobre el origen del templo en el que nosotros nos reunimos. Algunas denominaciones bíblicas más conservadoras, como para marcar una diferencia con las catedrales o basílicas católicas o los templos católicos, en lugar de llamar al templo evangélico, lo llaman salón evangélico, salón de conferencias, lo cual es todo cuento, porque sigue siendo un recinto cerrado de 4 paredes y un techo, donde nos reunimos para adorar a Dios y para proclamar su palabra. Tan fuerte es esta identificación con el templo, es decir, con la arquitectura, con los ladrillos, con las estructuras arquitectónicas, que en el argot, en el vocabulario popular e irreflexivo evangélico, hemos confundido templo con iglesia. Por ejemplo, ¿a dónde vas a ir el domingo a las 10 de la mañana? Voy a la iglesia, cuando en realidad lo correcto es decir voy al templo o voy al edificio de la iglesia o al lugar donde la iglesia se reúne, porque la iglesia no son ladrillos y mezcla, no es un techo, no son 4 paredes, la iglesia son personas que están unidas entre sí y juntos ligados a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un templo. De manera que nuestro vocabulario evangélico corriente de todos los días es tan pagano como el origen de los templos en los que nos reunimos. Lamento si a alguien le estoy pisando un callo o se siente molesto por lo que digo, pero no tengo más tiempo disponible acá para seguir argumentando históricamente de cuál es el origen de nuestros templos. Y por más que los llamemos salones, lugar de reunión, etcétera, etcétera, cada vez que un creyente evangélico dice voy a la iglesia, me reúno en la iglesia, pintamos la iglesia, decoramos la iglesia, ampliamos la iglesia, estoy cometiendo una seria burrada espiritual. Porque la iglesia no es el templo. El templo es un lugar, es un edificio, no es más que eso. Y su origen no está en Jesús ni en los apóstoles, su origen está en la cultura pagana de todos los tiempos, como lugar de reunión. Esto no quiere decir que cerremos los templos, prendámosle fuego y hagamos una cosa por el estilo, porque el templo sigue siendo un lugar de reunión, pero no es el único. Y esto lo pone en evidencia la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando un fenómeno global como la pandemia y grave como la pandemia nos cierra los templos, hay muchas iglesias que se han venido abajo y se desesperan y piensan que ya no tienen ninguna posibilidad, con lo cual se queda demostrado que el templo es un ídolo. Que es más importante el templo en el que decimos adorar a Dios que el Dios a quien adoramos, que está en todas partes y que muy clarito dice en su palabra, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, la pandemia nos ha colocado en una situación donde muchas iglesias han dejado de reunirse y piensan que ya no se pueden reunir más en tanto las puertas del templo estén cerradas o el cupo de asistencia esté limitado. Y esto se torna dramático porque en la cultura evangélica hemos cambiado las cosas y en lugar de trabajar para el crecimiento del reino de Dios, hemos trabajado, especialmente en los últimos 40 años, para el crecimiento de la iglesia.
En ningún lugar Jesús nos mandó a juntar gente debajo de un techo. Nos mandó ir hasta lo último de la tierra en el poder del Espíritu Santo a proclamar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y esto no depende de un lugar de 4 paredes, piso y techo. Esto depende del poder y la autoridad que se nos ha dado en el nombre de Jesús y que nos viene por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En ningún lugar Jesús dijo, vayan y construyan templos, o vayan y junten a la gente en los templos. Tampoco hay órdenes litúrgicas de que la adoración a Dios se tiene que hacer bajo techo o un determinado tipo de techo al que llamamos templo. De modo que esta pandemia no deja de ser una gran bendición disciplinaria, pedagógica, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos ayuda a liberarnos de la esclavitud idolátrica a nuestros templos y a tratar de imaginar, no tanto especular, pero sí imaginar a la luz del Nuevo Testamento y bajo la guía del Espíritu Santo, cómo podemos seguir adorando a Dios, proclamando el Evangelio, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Y si nos ponemos a pensar en serio, vamos a descubrir que a lo mejor sacarnos los templos de encima como lugares necesarios, no digo que no sean útiles y funcionalmente operativos, lo que digo como lugares necesarios, de necesidad imprescindible para funcionar como iglesia, cuando nos saquemos esa idea, vamos a descubrir enormes otras posibilidades. De hecho, en los últimos 40 años también se han popularizado las estructuras celulares, la iglesia en las casas, los grupos hogareños. Es más o menos todo lo mismo. Es tratar de imitar la estructura de reunión de la iglesia temprana, que fue tan efectiva, porque para finales del primer siglo ya había solo dentro del Imperio Romano, no hablemos qué era lo que ocurría en el Imperio Persa, donde el crecimiento fue muchísimo mayor, aunque nosotros lo desconozcamos por ignorancia, pero muchísimo mayor, había en el Imperio Romano solamente cerca de 1 millón de cristianos. Y para el año 99, es decir, vamos a poner un poco antes, cuando Juan escribe el Apocalipsis, no había tantos lugares con techo dedicados como templo donde los cristianos se podían reunir. Me atrevería a decir que en el Imperio Romano no había ninguno, ni uno. Sin embargo, había 1 millón de cristianos. ¿Dónde se reunían? En las casas de los creyentes. Se reunían en el mercado, se reunían en cualquier lugar donde 2, 3, 4, conscientes de que el Señor estaba en medio de ellos, tal como Jesús lo prometió, podían proclamar el Evangelio del Reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Y en todo eso, adorar a Dios. Que no hace falta tener un equipo de adoración de 20 músicos, una orquesta, coro, luces de colores, máquina de humo y la mar en coche, aire acondicionado, piso alfombrado, plataforma de 30 metros de largo y equipos de sonidos de los más sofisticados para adorar a Dios. Eso está bien en un set de televisión o de cine. Está bien en un festival en River o en algún teatro como el Gran Rex. Pero para adorar a Dios no necesitamos absolutamente nada de eso. Todo eso, vuelvo a repetir, que instrumentalmente, funcionalmente puede ser útil para la proclamación del Evangelio y todo lo demás, nosotros lo hemos transformado en un ídolo. De modo que hay iglesias donde tienen a 20 pelagatos metidos adentro de un saloncito, pero si no tienen un equipo de sonido que los deje sordos a todos, no funcionan. Hemos transformado los medios en fines.
Y cuando uno transforma un medio en un fin, construye un ídolo. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que dice la sensatez, si nos ponemos a pensar. Entonces, para no hacer la cuestión más larga, porque a esta altura capaz que ya están aburridos o se han escandalizado tanto que se han levantado y se han puesto a hacer otra cosa, permítanme sintetizar un poco estos pensamientos para provocarlos a la conversación, nada más que para eso, para molestarlos un poquito. Permítanme dos o tres ideas más en torno a lo que me parece son algunas tendencias que se han acelerado o han aparecido en ocasión de la pandemia y que tienen que ver con esto que estamos conversando. Yo encuentro unas 6, 7 tendencias de acá a mañana y al futuro inmediato que me parece le tenemos que prestar atención a la hora de reflexionar críticamente sobre estas cuestiones que estoy planteando. Me da la impresión que lo que la pandemia está produciendo en todo el mundo, es, por un lado, una tendencia que va de lo que podríamos llamar reunión a relación. Es decir, especialmente en las últimas décadas, con todas las cuestiones de teoría y práctica del crecimiento numérico de la Iglesia y todo lo demás, hemos puesto un fuerte énfasis sobre reunión. Tratar de reunir la mayor cantidad de gente posible. Entonces los evangélicos se nos llenan la boca de baba, pensando en los obeliscos y pensando en River y en Vélez Sarsfield, y con Goebbels lo llenamos 2 o 3 veces, y con Jimmy Swaggart llenamos River, y con Billy Graham lo recontrallenamos otra vez. Y, y eso lo trasladamos a la iglesia particular y decimos, tenemos todavía 3 sillas libres, la tenemos que llenar, y si podemos dejar gente parada mejor. Esta idea de reunir y especialmente reunir bajo un techo. Me parece que hay que cambiar el énfasis. Creo que la pandemia nos lo está cambiando, de reunión a relación. Lo importante no es cuánta gente metemos debajo del techo, sino lo importante es cuánta gente se liga uno a otros en el amor de Cristo en el ámbito del reino de Dios, que no tiene techo y tampoco tiene límites. Hemos estado hablando del Templo de Jerusalén, el modelo de la sinagoga, hemos estado hablando del primer edificio o lugar de culto cristiano que la arqueología ha descubierto en Edesa, al norte de Damasco, y construido probablemente a partir de una casa tirando paredes allá por el año 230, 235. Hablamos de Santa Sofía, ese tremendo edificio en Estambul que fue un gran templo cristiano, después convertido en mezquita, después convertido en museo y tesoro del patrimonio cultural de la humanidad, y más recientemente en la administración del presidente Erdogan vuelve a ser mezquita activa. Hablamos de las catedrales románicas, góticas y de los templos, especialmente los templos evangélicos, que en buena medida, en términos arquitectónicos, tradicionalmente hemos heredado de manera especial de los Estados Unidos. Y en años más recientes, tremendos recintos, galpones transformados en lugar de reunión como templos cristianos. Creo que ya hemos hablado bastante de esto y es el momento de cerrar con una conclusión más o menos general a todas estas reflexiones, porque ya tienen ustedes suficiente material como para conversar, discutir, reflexionar al respecto. Pero en esta conclusión, permítanme señalar lo que me parece son 7 tendencias
que han estado manifestándose en este tiempo de pandemia y que me da la impresión van a caracterizar a nuestras iglesias en la pospandemia en relación con los lugares cerrados de reunión. Por esto no son las únicas tendencias, pero son las que en este momento se me ocurre compartir con ustedes. Creo que nos vamos moviendo muy rápidamente de reunión a relación. Tradicionalmente en las iglesias evangélicas, las congregaciones evangélicas han hablado de reunión, horario de reuniones, nos reunimos tal día, etcétera, etcétera, y generalmente asociados con cuatro paredes y un techo. La reunión de la gente para el culto, para la predicación, para el discipulado, la enseñanza de la palabra, ha sido un poco el perfil característico de nuestra expresión colectiva de adoración y de testimonio cristiano. Bueno, creo que esto se está terminando con la pandemia y se va a terminar en la post-pandemia. En lugar de mirarle la nuca al que tenemos sentado adelante en un auditorio pasivo, vamos a estar reunidos en una galería, en el living de la casa, en la cocina, en donde tengamos algún lugar para relacionarnos. En lugar de mirar la nuca, mirarnos a los ojos, mirarnos cara a cara y alabar al Señor, adorar al Señor, testificar de Él, enseñarnos la palabra, compartir la palabra, no en reunión, sino en relación, con todo lo que esta dinámica implica. Una segunda tendencia es que vamos a pasar, y creo que ya, la pandemia nos está forzando a eso, a pasar de masas a familia. La manía que hemos desarrollado en las últimas décadas de juntar la mayor cantidad de gente posible debajo de un techo ya no tiene sentido. Por otro lado, no es posible con la cuarentena, las restricciones, las limitaciones y todo lo demás. Y esto está haciendo que pasemos de valorar el testimonio de la Iglesia en términos de la cantidad de masa de gente que juntamos en términos de la calidad de gente que se reúne para adoración y testimonio del Evangelio. Y creo que el modelo familiar, la unidad básica de la sociedad, de la estructura social que es la familia, un modelo que va a empezar a emerger. Igual que en la Iglesia del Nuevo Testamento, como está testificado por los documentos del Nuevo Testamento. Estas iglesias hogareñas, estas familias constituidas en iglesias, creo que van a tomar el lugar, multiplicarse por cientos de miles y ocupar el lugar de las grandes masas y grandes reuniones. Miren, fíjense que en la experiencia argentina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ustedes recordarán, los creyentes más viejos, los dos obeliscos que tuvimos, las cruzadas con Billy Graham, Jimmy Swaggart, Luis Palau y todo lo demás. Discúlpenme, pero eso se terminó. Olvídense. Ni hablemos de las cantidades de gente que ha reunido Carlos Alacondia en los años 80 y parte de los 90 en sus extraordinarias cruzadas. Eso no va a volver a ocurrir, por lo menos la impresión que tengo, de reunión de masas. La dinámica de la vida de la Iglesia, el testimonio de la Iglesia va a estar en unidades sociales mucho, mucho más pequeñas y diferentes de las masas que son las unidades familiares. Una tercera tendencia, muy ligada a todo esto que venimos diciendo, es que vamos a pasar del show religioso al servicio al Señor. Es decir, ahora
hasta antes de las restricciones de la pandemia, las iglesias más renombradas y conocidas por su nombre y todo lo demás eran las que montaban el show más espectacular. 30 músicos, coro, esto, el otro en la plataforma, un orador de primera que entretenía maravillosamente a la gente y una masa de espectadores pasivos disfrutando del espectáculo. Lo mismo podía ser un festival de rock en River o en Vélez Sarsfield o en el Gran Rex en la ciudad de Buenos Aires. No había la más mínima diferencia, ni siquiera en el estilo de la música. Lo lamento. Esto se va a terminar. Tenemos por ahí un montón de templos y algunos de ellos millonarios en dólares, que en este momento son recintos inútiles, no sirven para nada, porque no se puede juntar la gente allí. Y si se juntan, es apenas el 30%, y hoy no sé qué pasará en el futuro si la cosa se torna peor. Así que los templos van a tener que ser los templos, los santuarios, el lugar de culto, las 4 paredes con techo que hemos idolatrado durante los últimos 40, 50 años, van a tener que refuncionalizarse, resignificarse y asignárseles nuevas funciones. Es probable que en lugar de un recinto con 500 sillas, 1000 sillas, 2000 sillas, vacío durante toda la semana, inútil para el reino, corramos las sillas y pongamos ahí un comedor para los muertos de hambre que hay por todos lados ahora, o pongamos camas que funcionen las 24 horas como shelter, como refugio, como santuario para la cantidad enorme de gente que está durmiendo en la calle. Esto, en términos del reino de Dios, va a ser 1000 veces más significativo que un gran concierto de 3 horas una vez por semana, que no va a volver a ocurrir. Ojalá ocurriera de vuelta, pero no creo que vuelva a ocurrir. Ahora, los muertos de hambre, los homeless, los que no tienen casa, los que viven debajo de una autopista y todo eso, como dijo Jesús, los vamos a tener siempre. Y ojalá que esos recintos que hemos construido y consagrado y dedicado al servicio de Dios sean suficientes para darles de comer a la gente, para atender sus necesidades inmediatas, para darles refugio, porque olvídense, el gobierno no se va a ocupar de eso, nadie se va a ocupar de eso, y si los hijos, hijas de Dios no lo hacemos, esa gente seguirán tirados en la calle y nuestros templos bonitos vacíos. Cuarto, de organización a organismo. Especialmente en las últimas décadas, nuestras iglesias se han transformado en organizaciones altamente sofisticadas. Es más, algunas, especialmente las más grandes, se han organizado como grandes corporaciones, con un CEO, que es el pastor, con un board, que es la junta de la iglesia, la comisión, pónganle el nombre que se le dé la gana, pero funcionalmente hacen así, con un presupuesto, porque no se mueve un dedo si no hay un presupuesto, así que nos hemos olvidado del Espíritu Santo, del poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Lo que necesitamos es un buen CEO, un pastor muy creativo, muy ingenioso, buen comunicador, un tipo banana que mueva las masas y deje contento a todo el mundo, y un buen presupuesto, porque si no hay guita, acá no se puede hacer nada. Esto es organización. Bueno, creo que esta es la gran oportunidad que tenemos ahora, dadas las restricciones de la pandemia y las que van a seguir después de la pandemia, a pasar de ser una organización sin el poder de Dios a ser un organismo, el cuerpo de Cristo, donde los miembros son todos diferentes, piensan diferente, actúan de manera diferente, pero enriquecen al cuerpo en la diversidad que se da en la unidad. Con un liderazgo que actúa como los ligamentos, usando la expresión del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo que corre como sangre, fluye a través del organismo, dándole vida
y dándole capacidad de ser fructíferos y amarrados todos a la cabeza que es Cristo. Creo que por fin, después de casi 2000 años, vamos a volver a ser el cuerpo de Cristo en la práctica, no en la teoría, porque en la teoría esto la tenemos bien clara, pero la cuestión es cómo serlo en la práctica. En lugar de una organización religiosa, pasar a ser un organismo en Cristo. En siguiente lugar, y esto está muy relacionado con lo anterior, vamos a pasar de ser una institución a comunión. Olvídense del denominacionalismo, lo lamento mucho por aquellos que hemos sido criados, formados, consagrados, ordenados, certificados, licenciados y la mar en coche por una denominación. No digo que las denominaciones sean malas, pero el denominacionalismo como ideología, lo vuelvo a repetir, aunque me han criticado mucho por esto, es demoníaco. ¿Por qué? Porque ha destruido al cuerpo de Cristo. Las denominaciones son un invento humano y como historiador puedo escribir un libro para demostrar que es un invento humano. Esto es lo que nos ha separado, esto es lo que ha hecho del cuerpo de Cristo una suerte de Frankenstein que no tiene fuerza para nada. Esto es lo que hemos creado como un mosaico veneciano que no tiene el menor sentido. Y es hora que volvamos a ser uno en Cristo Jesús y que de una buena vez por todas respondamos a la oración de Jesús según Juan capítulo 17. Padre, que sean uno para que el mundo crea. No uno todo bautista, todo metodista, todo pentecostal y de acá, pentecostal y de allá, todo carismático, todo. No, uno en Cristo para que el mundo crea y terminemos con este escándalo que son las denominaciones. Eso es cristianismo institucional. Y el institucionalismo, lo mismo que el denominacionalismo, es un producto de la modernidad. La modernidad ahora está en crisis. Por si no se enteraron, estamos en la posmodernidad. Quiere decir que hay el péndulo de la cultura, el péndulo de la cosmovisión se ha movido de un mundo moderno, inaugurado en el siglo XVII, a un mundo posmoderno, ya vigente en este siglo XXI. Y de institución vamos a pasar a comunión. Ahora, ¿qué es comunión? La gran palabra olvidada en el Nuevo Testamento. Koinonía. Ahora, la koinonía no es la koinonía de tipos que... ¿Vieron ustedes cuando pliegan una hoja de papel en varias partes y después le pegan un tijerazo y hacen la forma de un muñequito? La abren y están todos los muñequitos exactamente iguales. Bueno, koinonía no es eso. No, pero los muñequitos están conectados. Sí, están conectados, son iguales, pero eso no es comunión. Comunión es la comunión de los que son diferentes. Es la comunión de los que son distintos, pero que en Cristo son uno. Y esta comunión salta todas las barreras que nosotros nos hemos inventado, las barreras generacionales entre viejos como yo y jóvenes como César, las barreras educacionales o culturales entre los que saben y los que no saben, las barreras económicas entre los ricos y los pobres, las barreras religiosas entre los fariseos y los publicanos y pecadores. Todas esas cosas tontas humanas propias del institucionalismo, iglesia para negro, iglesia para blanco, iglesia para pobre, iglesia para rico, iglesia de clase media alta y de clase media media y de clase media baja, todas esas estupideces humanas se terminan porque ahora empieza el imperio de la koinonía. Miren, el Señor está cerca, está a la puerta. ¿Y saben qué es lo que está esperando el Señor? Ya tocó el timbre hace rato. ¿Y saben lo que está esperando el Señor? Que una iglesia una, santa, pura, sin mácula, vestida preciosa como una novia, esperando al novio le abra la puerta. Y él va a venir. Y él va a venir,
porque ya está a la puerta, hace rato que viene golpeando, 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 y como hemos estado tan ocupados en nuestro negocio denominacional y en las estupideces humanas, de ganar prestigio, de ganar honor, de ganar reconocimiento, de ganar número, y esto y lo otro, todavía lo tenemos ahí esperando en la puerta, cuando Él ya está listo para venir. Ya todas las señales se han cumplido, dejémonos de embromar con esas tonterías que carecen de fundamento. Pero una sexta tendencia es que vamos a pasar de escuela a ser taller. Durante siglos hemos sido escuela. Miren, el modelo que nosotros hemos seguido en primera instancia, el de la sinagoga, es precisamente el de una escuela. La sinagoga era una escuela. Creo que lo dijimos en nuestra presentación. La sinagoga era donde se enseñaba la Torá, y los cristianos en nuestros lugares de reunión hemos enseñado el testimonio apostólico como está registrado en el Nuevo Testamento. Y desde entonces, y especialmente en el protestantismo, después que pusimos la Biblia como nuevo ídolo en el centro de nuestros templos, en lugar de ponerlo a Cristo, hemos sido más bibliocéntricos y bibliólatras que cristocéntricos y adoradores de Cristo, y evalúe cada uno esto que acabo de decir, la enseñanza fue fundamental, especialmente la enseñanza de la palabra. Y la verdad es que los evangélicos nos hemos destacado en esto. Hace más de 2 siglos y medio inventamos la escuela dominical, que ahora está en crisis, casi ha desaparecido, pero donde se enseñaba la Biblia, se enseñaba la Biblia. Y se pensaba que cuanto más años estaba un tipo metido dentro de la escuela dominical, mejor creyente iba a ser. Lo único que hicimos fue crear un montón de hipócritas que se saben 800 versículos de la Biblia de memoria y viven como cualquier pagano en el vecindario. Entonces, lo que necesitamos no es aprender más versículos de la Biblia, ni qué es lo que la Biblia dice. Lo que necesitamos es vivir una vida cristiana conforme nos enseñó Jesús, cómo quiere el Espíritu Santo que vivamos, y sobre todas las cosas, además de conocer la palabra, obedezcamos la palabra. Porque nadie se salva por conocer la Biblia. Al fin y al cabo, el diablo se la sabe de memoria y tiene su lugar reservado en el infierno, un VIP exclusivo para él. Así que algo tiene que cambiar en esto, y creo que vamos a cambiar de escuela a taller, es decir, de elaborar la teoría de la fe a hacer una praxis de la fe, de repetir como loros versículos bíblicos y el credo apostólico a ponerlo en práctica en la vida familiar, en la relación con los vecinos, en el testimonio de nuestra fe y en nuestra relación también con el Señor. Entonces las iglesias, más que escuelas con un sabelotodo que nos dice qué es lo que tenemos que creer y cómo tenemos que interpretar tal o cual versículo, vamos a trabajar con la palabra, aplicar la palabra y ver cómo resolvemos con la palabra y la guía del Espíritu los problemas que nos agobian por todos lados. Eso es un taller, eso es un trabajo artesanal de todos los días, y no simplemente ir a clase, aprenderse la lección, de vomitarla delante del maestro, recibir un 10 de aprobación. Acá la aprobación no tiene que venir de arriba, del Señor, y la única cosa que aprueba el Señor es cuando Él dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has fiel, sobre mucho te pondré. Y eso significa obedecer la voluntad revelada del Señor. Por último, y ya la conclusión se me está transformando en el mensaje, por último, de congregados a expandidos. La tendencia por siglos fue juntar gente debajo de un techo. Siempre, y especialmente en las iglesias evangélicas. Y ni les cuento en los últimos 50, 60 años, con toda esta cuestión de la escuela de crecimiento o crecimiento de la iglesia y todo lo demás. Hemos prestado atención al crecimiento de la iglesia y no al crecimiento del reino, que es algo completamente diferente. Hemos estado juntando números en lugar de almas para el Señor.
Y lo hemos hecho con un movimiento, esto de congregados, de carácter centrípeto. Toda la energía, toda la fuerza fue juntar, juntar. El pastor Pirulo es un hombre de gran éxito. ¿Por qué? Porque junta, no sabe la cantidad de gente que se junta. Entonces, un evangelista es evaluado según la masa de gente que se junta para escuchar. Lo que se oye hoy es, muchas iglesias están con programas así en internet, y la competencia ahora es ¿cuántos suscriptores tenés en YouTube? Seguimos con el número. Entonces, es un movimiento centrípeto. Junta, 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 mete adentro del gallinero tantos pollos como pueda. Miren, con la pandemia y en la pospandemia, el movimiento, la dinámica es exactamente la opuesta, y creo que es de acuerdo a la dinámica que propuso Jesús. Jesús no dijo, reúnanse de todo el mundo. Jesús dijo, vayan a todo el mundo. No es centrípeto, sino centrífugo. Extensión, difusión, proclamación hasta los fines de la tierra. Me parece que si alguna vez la Iglesia realmente va a hacer esto, por lo menos la oportunidad de hacerlo, la tiene ya y la va a tener todavía más en la pospandemia. En lugar de juntarnos, desparramarnos con el Evangelio por todos lados. En lugar de venir a escuchar al gran evangelista y predicador, cada creyente, como enseña la palabra, sacerdote, ministro del Señor, va a salir a llevar el Evangelio por todos los rincones donde se encuentre. Bueno, queridos hermanos y hermanas, me parece que ya les tiré bastante letra como para que se tiren ustedes de los pelos en la discusión, y como para que tengan algo para pensar en este encuentro. Y, por cierto, estas son ideas, no es oráculo de Delfos, y mucho menos habló el profeta Pablo o cosas por el estilo. Pero tomen estas palabras en oración, reflexionenlas en serio y reflexionenlas con la palabra más segura, profética más segura, que es la Biblia, pero también bajo la guía del Espíritu Santo y mirando la realidad. No cometan el error de meter la cabeza en un agujero como hace el avestruz cuando se siente impotente o amenazado por algo que no entiende o por una circunstancia que no puede superar. Confrontemos la pandemia, preparémonos para la pospandemia, hagámoslo con inteligencia y con la doble guía de la palabra y el Espíritu, tomemos las decisiones que tenemos que tomar. Mi mayor deseo es que el Señor les bendiga y que este encuentro realmente sea para la edificación de su cuerpo. Que así sea.